Es un efecto secundario de mi técnica ritual. Aunque estén lejos, puedo saber si les ha sucedido algo malo a mis hermanos. La muerte es el último y peor suceso que le puede ocurrir a un ser vivo. ¿Y yo? ¿Qué soy? Lo protegeré. Seré su hermano mayor. ¿Qué te pasa, hermano? ¿No te sientes bien? En el año 753 a.C., el cual se reconoce como el primer año del Imperio Romano, se creó la leyenda de Rómulo y Remo, puesto que Numitor, quien era el emperador de ese entonces, no quería soltar el poder, así que Marte, dios de la guerra, engendró en Rea Silva a estos mellizos, Rómulo y Remo, los cuales lanzó hacia un bosque para poder así salvarlos de su propio destino. Se dice que estos mellizos fueron encontrados por una loba llamada Luperca, la cual los amamantó y los crió desde que fueran pequeños hasta que los encontraron en una ciudad. Poco después tuvieron una madre adoptiva, la cual los tuvo cerca de la ciudad. Por lo tanto, cuando crecieron, fueron ellos quienes desterraron a Numitor. Y poco después fue cuando Rómulo se decidió a delimitar esta ciudad cerca de la ribera derecha del Tíber, lugar donde se supone los había amamantado la loba. Y quien se atreviera a cruzar esa línea con algún intento de maldad tendría que ser eliminado. Y es así como Rómulo termina matando a Remo, puesto que este terminó por cruzar la línea. Se dice que este es el primer año romano y que esta historia se alude como el nacimiento de Roma. Así se asentaron las bases de este imperio, y es con una historia de hermandad tan fuerte fue como poco a poco le fueron dando forma a este tipo de imperios. Aunque también es cierto que este tipo de historia se utilizaba para contar fenómenos naturales o darle explicación a ciertas cosas las cuales no se comprendían en ese momento. Y es que la habilidad más esencial del ser humano y el recurso favorito de Jujutsu Kaisen es la abstracción, ya que es esa habilidad que nos permite extraer la esencia de un objeto, porque un borrador solo es goma a menos que pueda borrar, y te vas a dar cuenta que tanto la vida como la obra de Gege Akutami están llenas de esta. De entrada, creando la historia de Noritoshi Kamo, un hechicero de 150 años que utilizó una mujer que podía quedarse embarazada de las maldiciones para así crear híbridos entre maldiciones y humano, creyendo que estos serían el próximo pináculo de la evolución humana. De esa misma manera es como creó los 9 úteros malditos, los cuales se resguardan hoy en día en la Academia de Hechicería. Aún así, estos fueron considerados una anomalía de la naturaleza, ya que, aunque no se lograron desarrollar del todo, estos poseían una conciencia uno del otro. Y es así como, aún sin haber nacido y no siendo conscientes de sí mismo, fue como empezaron a desarrollar un vínculo de hermandad muy profundo. Y es que no fueron hasta los eventos del festival deportivo en donde Mahito entró a esta escuela de hechicería y se robó 2 dedos de su cuna y 3 úteros malditos. Y esa es la manera en como conocemos a nuestros personajes Choso, Esu y Kechisu, los cuales, que al haber estado solos todos estos años, entendían que lo único que tenían entre ellos era a sí mismos, todo por este vínculo de hermandad. Y como hermano mayor sientes una responsabilidad. No eres una entidad mucho mayor como lo son los padres, pero tampoco eres tan joven como para no comprender a tu hermano. Estás en ese punto medio en donde puedes comunicarte perfectamente con ellos, y de alguna manera ellos te ven hacia arriba porque se sienten entendidos. Por lo tanto, van a hacerte más caso que a cualquier otra persona. Es de ahí donde viene la responsabilidad de Choso, puesto que al ser el primero en recorrer el mundo, la importancia de sus errores es que sus hermanos no los cometan. Y es así como estos tres, Choso, Esu y Kechisu, tienen una pequeña reunión para decidir cómo van a vivir, siendo Choso quien toma la mayor parte de la decisión, ya que entendió que por el aspecto de sus hermanos no iban a ser aceptados en una cotidianidad humana. El sufrimiento y el rechazo que les esperaba a estos seres iba a ser grande, por lo tanto el camino más sencillo para ellos era el de las maldiciones, el cual se consideró el camino que los permitía vivir más en paz. Pero esto no duró mucho, ya que la primera misión de Esu y Kechisu fue encontrar una maldición de grado especial, la cual poseía uno de los dedos de su cuna. Mas, sin embargo, estos no lograrían su cometido, puesto que en medio del trayecto se encontrarían con Itadori y Nobara, los cuales procederían a atacarlos, puesto que ya habían tenido malas experiencias con maldiciones y aparte eran hechiceros. Yuji, quien había sido reciente víctima de los eventos de Mahito, pues era quien más furioso estaba y por lo tanto no escatimó poder alguno cuando se trató de acabar con ellos. No obstante, fue Nobara quien se dio cuenta que estas maldiciones no desaparecían como todos los demás. Al igual que Mahito, la sangre que brotaba de estas maldiciones era roja y sus cuerpos no se desvanecían en el humo. Y es por esa razón que empieza a darles curiosidad todo este evento, ya que si no eran maldiciones, ¿qué es lo que eran estas criaturas exactamente? Aún así, Itadori no se detendría, y aun cuando Nobara hizo la observación de que estas maldiciones tenían un vínculo de hermandad y que
Esu estaba llorando por la muerte de su hermano, este no dudó en acabar con él, aun cuando estuvo a punto de escapar secuestrando la camioneta de un granjero. Y es que no sé si se dieron cuenta, pero estas maldiciones no disfrutan de matar. Así es, a diferencia de las otras maldiciones con las cuales convivían, Choso no tenía ninguna razón para llevar a cabo actos de violencia. No era algo que disfrutara tal y como lo hacían Yogo o Mahito. Para él esta pelea se trataba meramente de venganza, puesto que sus hermanos, con quienes tenía un vínculo demasiado poderoso, habían fallecido. Por lo tanto, en el arco de Shibuya, de alguna manera se propuso un juego entre los tres. Yogo, Mahito y Choso apostaron por ver quién encontraba primero a Itadori, puesto que los tres tenían diferentes misiones para él. Choso quería matarlo por venganza de sus hermanos, Mahito quería matarlo y ya, y Yogo quería darle un dedo para despertar a Sukuna y que éste se uniera a su causa. Y es así como rondando por toda la ciudad de Shibuya, Choso gana el juego y con su sangre control es quien reta a Itadori a una pelea. El poder de Choso es lo que le permite cortar no solamente a través de las paredes de Shibuya, sino también a través de la cabeza de Itadori, puesto que este le pregunta por lo último que hicieron sus hermanos. E Itadori le responde que lo último que hicieron sus hermanos fue llorar. Con Choso furioso en batalla, Itadori realmente no tuvo mucha oportunidad y es este quien queda inconsciente. Y es así como Choso intenta finalizarlo con una frase en venganza de sus hermanos: discúlpate con mis hermanos en el más allá. Pero una rara espiral que se formó entre la mezcla de sangres de Itadori y Choso es lo que salva a este personaje. De una manera bastante abstracta, Choso es quien empieza a tener una serie de recuerdos falsos, los cuales incluyen una comida con sus hermanos, entre los cuales estaban Eso, Ikechisu y el resto de los últimos malditos, y a su lado Itadori. Y es por eso que les digo que la abstracción es el recurso favorito de Jujutsu Kaisen. Aun cuando no entendemos la relación entre estos dos personajes, estos recuerdos nos dan a entender la esencia de su hermandad y como su vínculo es igual de fuerte que lo es con el resto de sus hermanos. Y es así como Choso empieza a hacerse una serie de preguntas filosóficas a sí mismo: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Y de dónde vengo? Y dichas respuestas puede que no vayan a gustarle, ya que aun cuando no sabe de qué forma, reconoce a Itadori como uno más de sus hermanos, y es por eso que quiere protegerlo de lo que conocemos como Kenjaku. Esta maldición que ocupa el cuerpo de Suguru Geto hace 150 años era conocida como Noritoshi Kamo, el padre de Choso, quien experimentó a sangre fría con su madre y maltrató y menospreció a sus hermanos. Y es que después de un par de dolores de cabeza, él concluye que no es ilógico que por los cambios de cerebro y cuerpo, Noritoshi Kamo, que fue su padre, siga vivo, y que Itadori de alguna manera es su hermano. Y es así como este se decide a tener una pelea con Kenjaku, la cual quizás no podría ganar, pero sí acorralarlo lo suficiente para la llegada de Yuki. Y es que lo último que queda de esto es que Kenjaku se ve acorralado por estos dos y decida liberar los demonios de hace miles de años. Y advertidos están, lo que le sigue a esto son spoilers del manga. Y es que encontrando calma bajo la tormenta es cuando Itadori le pregunta a Choso si es que no está molesto por la muerte de sus hermanos. Y por supuesto que se siente triste, pero la respuesta de Choso es bastante madura, ya que él siente que la vida le ha dado una segunda oportunidad con Itadori que no puede desaprovechar. Ahora Choso debería de intentar de cuidar de él y de esta manera no cometer los mismos errores que con sus hermanos previos. Aún así, el mundo tendría un plan bastante macabro para retar la resiliencia de estos dos personajes, puesto que por parte del clan Zenin se estaba eligiendo un nuevo líder, y es que debido a la pérdida de Naobito, el próximo líder debería de ser Naoya, por lo cual está bastante feliz ya que su ascenso está asegurado. Pero en el testamento de Naobito hay una cláusula que alude a la incapacidad de Gojo, y recordemos, este está encerrado. Por lo tanto, la incapacidad de Gojo permite que Megumi se reintegre al clan Zenin que maltrató a su padre, y ya que este es dueño de la técnica de las 10 sombras, él automáticamente se volvería el líder del clan. Y es así como este se decide casar tanto a Megumi como Itadori, juntándolo con Yuta, quien había sido ordenado por los altos mandos para eliminar a Itadori. Y esto es lo que nos da un 2 contra 2 bastante singular, puesto que Choso, quien tenía bastante aprecio por sus hermanos menores, contrastaba demasiado con Naoya, quien detestaba a sus hermanos mayores, ya que él decía que estos utilizaban armas porque son débiles. Y es aquí donde Choso remarca su misma importancia como hermano mayor, ya que si él toma un camino incorrecto, los demás deberán aprender de él para poder evitar. Y es que por más que Naoya intentó derrotar a Choso, este no podía ser herido por él, ya que un útero con la habilidad de sangre control no se podría desangrar. Y es gracias a Yuta que se salva, ya que este logra noquear a Choso de un solo golpe. Poco tiempo después nos daríamos cuenta que Yuki también era algo importante para Choso, puesto que a estos dos se los nombran protectores de Tengen, y Kenjaku
Yaku, en su caos, logra encontrar su guarida, y por supuesto que es Choso el primero en entrar en combate con él, ya que este no solo había recibido un hechizo maligno, sino que también tenía el coraje de que este hombre despreció a la mayoría de su familia, por lo cual decide honrarlos peleando al igual que ellos, elegante como Eso, libre como Kechisu y poderoso como Itadori. Incluso llega a controlar su brazo a distancia con la finalidad de ahorcar al hombre que maltrató a su madre y que solo está aquí para sus propios fines, acorralándolo lo suficiente para, de manera simbólica, ganar la pelea, ya que la finalidad de este era que él revelara una técnica aparte de la manipulación de maldiciones de Geto. Y por supuesto, antes de morir, Choso recuerda todo lo que había comentado con Yuki en la guarida de Tengen, como este es quien realmente carga con la culpa del asesinato de sus hermanos y que su destino pudo haber sido diferente, puesto que tomó una decisión juzgándolos solamente bajo su apariencia. Este sabía que sus hermanos jamás serían aceptados en sociedad, ya que su apariencia no se los permitiría. Aún así, se dio cuenta muy tarde que era un camino muy fácil tomar el camino de las maldiciones, dándose cuenta que condenó a sus hermanos a una vida de sufrimiento como maldiciones, para luego darse cuenta que accidentalmente los confrontó con otro hermano, y que este hermano, el cual es Itadori, también sufría por el hecho de ser un ser humano. Y es que en momentos así, no había una decisión fácil, ni una decisión correcta. Se hizo lo que se pudo con las herramientas que había en ese momento, y fue todo, y lamentó su propio destino, ya que este pudo haber sido diferente. Este pudo haber tomado a sus 4 hermanos y haber luchado en contra de la maldad de este mundo, y que lo único que lamenta después de su muerte es que ahora Itadori se va a quedar más solo, aunque este termina por ser salvado gracias a Yuki y Tengen, los cuales le dicen que su deber de ahora en adelante es vivir como un ser humano al lado de Itadori, quien es su hermano menor, y guiarlo para que tome decisiones correctas. Desgraciadamente esto no dura mucho, puesto que en uno de los enfrentamientos que tiene con Sukuna, este muere, una muerte aún más trágica de lo que parece. Si has leído el manga o visto el anime, te habrás dado cuenta que Choso hace una serie de cosas por Itadori que este nunca pidió. Por supuesto, Choso entiende su deber como hermano mayor, y aunque él no las haya pedido, él siempre va a estar ahí para él, no importa cuál sea la situación. No se trataba nunca de que las pidiera, sino de extender el amor que le tiene como hermano. Pero si mal no me equivoco, algo que Itadori sí le pidió fue aprender la técnica de sangre, ya que al ser hermanos quizás podría aprenderla. Incluso hay un panel donde Choso le daba las bolitas ya hechas para seguirlas disparando él. Y es que esa es la tragedia más grande de la vida de Choso, ya que fue lo único que Itadori realmente le pidió, y fue lo único que no le pudo cumplir. En paz descanse Choso, no te merecemos. Y a Itadori le queda el panda.